Hoy he traído todo escrito porque... y esto es lo que creo en titulares, puedo estar equivocado, ¿eh? Y seguro que no conozco muchas cosas que han ocurrido, y vamos, eso seguro, o sea, y tal, pero algunos detalles sí se pueden dar. Uno, el Departamento de Arqueología de la UPV ambicionaba desde hace mucho gestionar el licenciamiento. O sea, cuando Lioso y Filiao estaban allá bajo el sol sin un techo que guarecerse y sin agua y comiendo bocadillos durante 8 años con las pocas pesetas que les daba la caja de ahorros, entonces nadie se preocupaba del licenciamiento. Pero cuando consiguieron pues un contrato con Euskotren para 10 años, un contrato bastante jugoso y tal, y empezaron a trabajar un equipo de manera profesional, 10 personas, y empezaron a aparecer cosas y tal, y entonces claro, decía, no, esto tiene que ser público, esto tiene que ser de la universidad. Y vamos, hay episodios de esa época en las que esto, pues, las ambiciones de la universidad y de Julio Núñez y de alguno más que estaba encima suyo. Sí. De todas maneras, cuando aparecen los grafitos, con el primero que se consulta es con la universidad. Y entonces, y miran los grafitos y tienen su tiempo, porque dirán que no tuvieron tiempo, no es cierto, tuvieron por lo menos un mes y medio para verlos, y tanto los de latín como los epigrafistas, como los de euskera, Gorrotxategi, como arqueólogos, dicen que son buenos, que no hay ninguna duda. ¿Cuándo es el punto de inflexión? Mi punto de ver, y no solo el mío, cuando la CAR reconoce los textos y estos contradicen algunas teorías establecidas, por ejemplo la del artículo, y alguna más que tampoco veo yo ahí que vaya, no sé, a tomar por aire la fonética histórica de Michelena, no creo que es para tanto. Pero, pues bueno, son falsos y son falsos y son falsos y dan sus razones, y los de las otras disciplinas, primero porque muchos de ellos no saben euskera, ni conocen nada de euskera, y segundo porque les ven tan seguros a los de euskera que son falsos, pues que, por ejemplo, Santos y Anguas está 2 años diciendo que son verdaderas, y incluso el epigrafista incluso firma informes y llega la última fase de la comisión y no sé si en un día o en una tarde cambia de idea y luego dice que todo es falso. Bueno, también contradice la teoría de la euskaldunización tardía, porque claro, si aparecen piezas en euskera en Álava, pues la teoría de que se euskaldunizó en la Edad Media, pues casi las echa por tierra, ¿no? Y hay, pues se encuentran aliados sobre todo en los foros de Madrid, etcétera, y hay una conjunción de intereses. Por una parte, pues hay intereses académicos, entre comillas, de la carrera de Gorrotxategi, luego académicos, digamos, no sé si son geopolíticos o qué, de los que dicen que la euskaldunización tardía, y los intereses económicos de la universidad, del Departamento de Arqueología, que ve que se habla ya de una Pompeya vasca y tal, y un poco exagerado, pero que hay trabajo para 100 años y tal. Entonces creo que se dan todas estas circunstancias, pero el detonante es cuando llega al Departamento de Cultura Lorena López de la Calle, que no sé qué palabras utilizar, si casualidad o tiene narices, de que claro, hasta que llega Lorena López de la Calle, está al mando de la Diputación el PP. En su realidad se llama Federico de Verástegui también,
como el que es de la familia de ilustrados de Álava, de la misma rama que el primer excavador del clérigo, el que es el diputado de Cultura, y este está encantado de la vida y no ve, bueno, pues, si aparece está estupendo. Pues llega, la diputada entra en el gobierno PNV-EA Aralar y entra Lorena López de la Calle ahí, de diputada, y a esta le convencen de que esto es falso y está pues... A mí, perdona la interrupción, sí, pero me suena un poco popular. O sea, es un tema en el que curiosamente existe como una especie de damnation memoria. ¿Habéis visto en alguna tertulia hablar de esto? ¿La radio? Jamás. no. En algún programa de televisión ha habido uno, el que hizo Asier Echevarría, y bueno, que le honra. Ha sido el único, creo que los periódicos no quieren jamás, vamos, ¿habéis visto alguna entrevista a Eliseo Gil? A Iberia Filloy. O sea, a nosotros nos cuesta incluso publicar nuestros comunicados y nuestros artículos de opinión, nos cuesta la tira. O sea, existe una conspiración no sé si consciente o tácita, de que, nada, este tema está pasando. Entonces, bueno, yo creo que es gravísimo, primero, porque hay, el asunto personal, o sea, hay dos personas, Eliseo Filloy y algunas más, que están pasando un infierno que, como os podéis imaginar, ¿no? O sea, de un día para otro, pues vilipendiados, pisoteados, en el paro, sin poder trabajar en lo suyo, y vamos, os podéis imaginar pues lo que han pasado y lo que están pasando. Luego, tenemos un patrimonio que la verdad es que esto, si hubiera seguido su curso normal, yo creo que, vamos, hubiera sido una bomba, o sea, por muchos casos euskera, o sea, es las primeras palabras y frases en un contexto autónomo en euskera, con el juego que da eso para la filología, para la historia, etc. El latín vulgar, evolución del latín vulgar, de la enseñanza, porque se habla de un posible pedagogio que pudo haber ahí por la mezcla que hay de temas egipcios, latinos, griegos, etc. Evangelización, primera evangelización, se ve en una comunidad judeo-cristiana por los nombres, etc. Los dibujos, la iconografía, hay muchísimos temas que si estuvieran bien presentados, bien estudiados, con un museo bien hecho, etc., vamos, estoy convencido que Iruña Velilla sería el sitio más visitado de Álava por mucho, y uno de los más visitados de Euskal Herria también, pero estamos como estamos. ¿Y si hay algo? La Diputación les quisieron quitar el dinero de los 2 últimos años. Claro, cuando vio eso el juzgado se echó a reír. Bueno, eso se archivó, pero la querella por falsificación y daños en el patrimonio todavía está ahí. Todavía está en fase de instrucción. Ni siquiera les ha llamado a Eliseo Gil y a Iberia Filloy, y no tiene nada. En este momento, porque tampoco está acusada, tenía los temas económicos, en este momento está libre del todo. Pero sobre Eliseo Gil, pues todavía no le han llamado ni a declarar, ni a él, ni a testigos, ni a nadie. Han pasado 5 años y lo que puede pasar. ¿Y los daños